Una invitada súper especial. Ella se llama Isabel Salazar, también es trabajadora social, es experta en restablecimiento de derechos. Realmente la mayoría de cosas que yo aprendí fue gracias a ella, porque hacíamos parte de un equipo interdisciplinar en una fundación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, bueno, Isa les va a proyectar a ustedes ahorita, va a ser un poco más como informativo. Si tienen preguntas, dudas, este es el momento. Recuerden que esto va a quedar grabado, va a estar aquí en la plataforma, va a ser en la plataforma de YouTube, pero igual, pues, si desean, pueden hacer las preguntas o dudas que tengan, ¿vale? Entonces, Isa, para que te presentes también, porfa. Hola, buenas noches a todos y todas, mucho gusto. Como lo dijo Tati, mi nombre es Isabela Salazar, soy trabajadora social, tengo 5 años de experiencia en procesos de restablecimiento de derechos, fue mi primer experiencia laboral que tuve como trabajadora social. ¿Qué más puedo decirles? En este momento me encuentro cursando la especialización de Derechos Humanos y Territorio, pero el restablecimiento de derechos me dio muchos conocimientos en el quehacer profesional, en la intervención, en la atención a niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades. Entonces, pues con Tati siempre hemos compartido esa visión de querer compartir el conocimiento, porque cuando nosotros recién salimos o no tenemos la experiencia y llegamos a estos espacios, pues hay muchos vacíos, hay muchas cosas que no sabemos manejar. En la universidad nos enseñan la teoría, pero en este rol es un poco diferente, ¿no? Entonces hay formatos diferentes, hay formas de escribir que deben ser acorde a esa población y todo eso. Entonces esa es una de las realidades que nos enfrentamos nosotros como trabajadores sociales en este campo. Es un campo que es muy amplio en el país, que es muy amplio, que hay mucha vacante porque pues se atiende a toda la población niña, niña, adolescente y en juventud del país en programas de ICBF, de protección y de prevención. Entonces, aquí estaré dispuesta a responder sus inquietudes y a seguir construyendo conocimiento juntos. Bueno, bueno, recordemos que el restablecimiento de derechos es, como su nombre lo dice, el proceso integral de protección a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados, amenazados o inobservados. La idea de estos procesos es que deben ser integrales, que deben ser integrales, deben ser prevalentes al interés superior de niño, niña, adolescente y sus familias. Y debemos tener en cuenta que los procesos de restablecimiento de derechos únicamente los debe hacer ICBF, los debe regular bienestar familiar. En nuestro país, Colombia, es la única identidad que es el garante de estos procesos. ¿Qué pasa cuando, eh, qué pasa cuando un derecho es vulnerado? Pues bienestar familiar debe hacer una verificación de esos derechos donde prevalezca el interés superior del niño. Recordemos que la población infancia, adolescencia y juventud es una población que está protegida constitucionalmente, o sea, los derechos de ellos son prevalentes a los de cualquier persona en el territorio nacional. Es muy importante que tengamos en cuenta que es un derecho vulnerado, que es un derecho amenazado y que es un derecho inobservado. Un derecho vulnerado es cuando el derecho no tiene cumplimiento. Por ejemplo, una familia no tiene en su grupo familiar niños de 7, 8 años donde nunca han tenido un registro civil, nunca han tenido un seguimiento de crecimiento y desarrollo y nunca han estado escolarizados. Esos son derechos vulnerados. Derechos amenazados es, por ejemplo, un niño o niña es víctima de violencia y resulta que el victimario puede ser un vecino, pero está en el medio familiar y la familia sigue dando apertura a esta persona en casa. Entonces, ¿qué sucede? Ese derecho está amenazado.
Y un derecho inobservado es cuando la familia o red familiar garante del derecho del niño, niña, adolescente, eh, o sea, está cumpliendo el derecho, pero no lo está cumpliendo con totalidad. Volvemos al tema de la salud. Ejemplo, hay un niño o niña que tiene una enfermedad de base y la mamá lo afilió, lo llevó a sus terapias, pero esas terapias eran 10 y fue a 5. Entonces se está teniendo un derecho inobservado. Es importante tener en cuenta pues esos términos comunes. Bueno. Entonces, como lo decía, el restablecimiento de derechos es el proceso integral que se activa cuando los derechos de un niño están vulnerados, amenazados o inobservados. El objetivo de este proceso es que la situación de los niños y la situación de derechos del niño vuelva a estar plenamente garantizado y debe brindarse un apoyo necesario para su desarrollo integral. La idea de ICBF es que toda la población que está en vulneración de derechos pueda tener un retorno nuevamente a su familia. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros como trabajadores sociales hacemos parte de los procesos de restablecimiento de derechos según el artículo 79 del Código de Infancia y Adolescencia, que dice que se deben conformar defensorías, comisarías de familias o inspecciones de o inspecciones para prevenir, garantizar y restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes. Estas Isa, defensorías, dime. Isa, perdóname, yo creo que ahí es importante, yo me acuerdo que tú mencionabas alguna vez en el seminario que hicimos de restablecimiento de derechos, mencionabas la importancia de nosotros saber que como trabajadores sociales, solamente nosotros como trabajadores sociales no podemos hacer el restablecimiento de derechos, sino que necesitamos de todo un equipo interdisciplinar, que por sí solo una sola disciplina, en este caso nosotros, no podemos hacer ese, digamos, ese restablecimiento de derechos o garantizarle a los niños, niñas y adolescentes en este caso. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces creemos que simplemente nosotros haciendo el plan, el diagnóstico social, porque tiene que ver con la familia, podemos de pronto hacer ese proceso integral de restablecer esos derechos, pero realmente si no tenemos todo el equipo es muy poco probable que se le garanticen los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los procesos de restablecimiento de derechos son una competencia de una autoridad administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Un defensor de familia, comisario de familia. Pero ese comisario o defensor o inspector para tomar decisiones frente a esos procesos de los niños, niñas, adolescentes, aquí hay un micrófono que está Sí, abierto. Marley, creo que tienes el micrófono abierto, porfa. Gracias. Bueno, es importante porque bien lo debe tener una autoridad administrativa, como lo decía en el artículo 79 del Código de Infancia y Adolescencia, dice que las comisarías, defensorías deben estar conformadas por equipos técnicos. Estos equipos técnicos deben constar de un equipo psicosocial conformado por una psicóloga, psicólogo, un profesional en psicología, un profesional en trabajo social o desarrollo familiar y un profesional en nutrición, en salud. Y claramente el defensor de familia que debe ser un abogado especialista en derecho de familia. Entonces, no podemos nosotros hablar de desarrollo integral cuando vamos a hablar solamente del trabajo social. Recordemos que nuestra carrera es interdisciplinaria, es polifacética. ¿Por qué? Porque siempre trabajamos desde la integralidad. Nosotros no podemos restablecer un derecho a un niño, niña, adolescente si no vamos a identificar los diferentes factores, como lo vamos a ver ahorita adelante, los diferentes factores que pudieron haber causado esa vulneración de derechos, por qué no se pudo cumplir, por qué prevalece la vulneración de derechos, por qué se fortalece, pues porque tienen que haber varios aspectos a nivel integral para poder complementarlos. Entonces, por esa parte es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros los trabajadores sociales no podemos ser comisarios de familia.
¿Qué hacemos con nosotros? Pues desde nuestros procesos, desde nuestros informes, desde nuestras verificaciones, aportamos a las decisiones en ese restablecimiento de derechos, pero siempre debe ir desde una mirada interdisciplinar, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante también, cómo funciona todo lo que tiene que ver el desarrollo técnico, que es el método de administración de caso que se desarrolla en bienestar familiar para los procesos de restablecimiento de derechos, eh, que siempre debe haber la interdisciplinariedad en la toma de decisiones y todo lo demás. Isa, una cosa, Bueno, yo quiero saber de las personas que están conectadas si saben cuál es la diferencia entre un derecho vulnerado, amenazado o inobservado. Pueden escribir en el chat, por favor, si saben. Y acá hay una pregunta. Dice, bueno, también las comisarías de familia, no solo el ICBF, con niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado, pregunta Laura también. ¿qué pregunta? Claro. Dice, con niños y niñas desvinculados del conflicto armado. Sí, de hecho hay un lineamiento específico para la atención a personas que han sido víctimas, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto armado. Marley dice que ella sí sabe cuál es la diferencia entre un derecho inobservado, amenazado, vulnerado. Glenna dice, Espera, sí, Tati, soy Tati de comisaría de familia. Dime, dime. ¿podemos explicarle de pronto a la chica que dice lo del conflicto armado? Claro, claro, dale. Lo, bueno, lo que menciona la compañera frente al conflicto armado, pues como se los decía a un inicio, tenemos que identificar la vulneración de derechos, o sea, un niño o niña adolescente que esté siendo explotado o siendo instrumentalizado, pues ya tiene un derecho vulnerado. O sea, toda vulneración de derechos, o sea, toda situación que ponga en riesgo la integralidad del desarrollo de un niño o niña adolescente, y se debe tomar cartas en el asunto, o sea que no hay casos apartados que digamos que no se pueda. Y de pronto yo lo hablé al inicio del del derecho vulnerado, amenazado y no observado. De pronto quien compartió también lo puede compartir aquí con nosotros. Sí, ya en el chat te están colocando, entonces para las que llegaban nuevas. Inobservado es cuando una entidad está obstaculizando la garantía de derechos y amenazado es cuando está en riesgo de ser vulnerado, exactamente, cuando ya vulnerado Ujú. está nulo. Listo, muchísimas gracias. Listo, sí. Y vulnerado eso es cuando ya te lleva al no cumplimiento de este derecho. ¿Por qué es importante el restablecimiento de derechos? Pues porque debemos tener todo niño, niña, adolescente debe tener una protección integral donde se garantice el ejercicio pleno de los derechos a la salud, a la educación, a la protección, a la participación, a su desarrollo, una vida digna, todo lo que nos habla el Código de Infancia y Adolescencia. La ley 1098 del 2006 es como nuestra carta base para trabajar el restablecimiento de derechos, o sea que sí la debemos conocer muy bien en estos espacios. La reparación del daño, que busca reparar las consecuencias negativas, físicas, emocionales, sociales derivadas de la vulneración, que en ICBF, más que reparación del daño, ahorita se utiliza mucho un término que es la resignificación de historia de vida. Entonces, esa es la idea. También ICBF tiene dos líneas. Recordemos que ICBF no es solamente lo que diga Instituto de Bienestar Familiar, sino todo el sistema nacional de bienestar familiar que conforma a todas las entidades para la garantía de derechos, ¿no? Entonces únicamente no es ICBF como tal, sino que son comisarías de familia, policía, red de salud, red de educación. Entonces, ICBF trabaja desde dos ámbitos, desde la protección y la prevención. Entonces, para también llegar a esas familias que tienen esos derechos amenazados, hay programas que fortalecen las capacidades familiares, fortalecen las capacidades de los usuarios, de los beneficiarios, para pues aumentar los factores protectores y disminuir factores de riesgo. Entonces, Isa, eh, perdóname, qué pena que te interrumpa, te hago una pregunta. ¿Tú puedes de pronto ver también la pantalla de Zoom? de Zoom es que Sí. Ah, sí, pues Voy, la tengo que abrir. voy a reclamarte el anfitrión y voy a compartir yo.
para ir aceptando a los que van ingresando, ¿listo? Porque como tú tienes el... Ah, listo, listo. Aquí ya me aparecieron. Aquí admití varias personitas. Ah, eso, porfa. Ahí le puedes dar admitir a todos. Ah, ok. Listo, ahí, Admití. perfecto, gracias. Listo. Ya lo estoy admitiendo. Vale. Ok, gracias. Sí llegan varios. Llegan varios a diciembre. Entonces, sigo. Sigo, entonces desde la prevención también es muy importante y pues reconocimiento que también es un mandato legal. ¿Por qué? Pues una obligación que nosotros tenemos como país, como Estado, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño y que se estipula en la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, por eso es importante el restablecimiento de derechos. Siento que nosotros como trabajadores sociales, y es un sentir que he tenido en mi quehacer, es importante conocer restablecimiento de derechos. ¿Por qué? Porque hay veces estamos en espacios distintos, que no es el de restablecimiento de derechos, pero conocer el Código de Infancia y Adolescencia nos va a facilitar siempre atender o intervenir una población en infancia y en adolescencia. También nos ha permitido, por ejemplo, a mí que en ese momento trabajo en el sector salud, pero desde prevención en instituciones educativas, me ha permitido también orientar a otros profesionales en rutas de atención, en acciones sin daño. Entonces es supremamente importante. Ay, Dios mío. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el papel de nosotros como trabajadores sociales? Pues nosotros hacemos, como se los decía al inicio, nosotros tenemos la responsabilidad de verificar derechos. Los casos en bienestar familiar siempre llegan a través de una petición. Una petición es una queja, un llamado de alguien que pone en conocimiento al instituto la situación de vulneración de derechos. Porfa, Ruth, tienes el micrófono abierto. ¿Lo puedes apagar, por favor? Ay, Dios mío, qué es. Bueno, entonces el rol de nosotros es, muchas veces nosotros somos los primeros contactos que tiene esta personita o tiene esta familia en el proceso de restablecimiento de derechos. Aquí es muy importante tener en cuenta que el restablecimiento inicia desde el momento uno que usted está en contacto en esa petición y con la persona. ¿Qué pasa? Muchas veces llegan familias o niños que dicen, es que a mí me trajeron acá y a mí no me explicaron. Cuando ya llegan a un proceso de internamiento, un proceso de externado, es muy importante que el niño o niña siempre tenga conocimiento y su familia, depende de la situación claramente, tenga conocimiento del proceso que se va a iniciar. Entonces nosotros siempre debemos tener en cuenta esa petición por la cual llega el niño o niña adolescente. Ahí entramos nosotros a identificar identificación y detención. ¿Qué se hace en la identificación y detención? En las comisarías de familia y en las defensorías hacen algo que se llama verificación de derechos. Lo hacen a través de una entrevista sociofamiliar donde se identifican las condiciones de la familia, se identifican integrantes, se identifican las situaciones por las cuales se llegó a esa vulneración, los derechos garantizados, los derechos vulnerados, las oportunidades de mejora, las fortalezas, se identifican redes de apoyo. Nosotros como trabajadores sociales tenemos un papel fundamental en el reconocimiento de esas situaciones que llevaron a esa vulneración, a esa amenaza o esa inobservancia. ¿Por qué? Porque nosotros únicamente no vemos familia. Psicología ve todo, pues lo de a nivel individual, eh, nutrición, en los casos de ICBF ve todo lo que tiene que ver salud, pero nosotros vemos familia y vemos redes de apoyo, o sea, vemos esa situación familiar, esa historia familiar, vemos esas redes de apoyo que son, recordemos que las redes de apoyo no pueden ser únicamente personas, sino que son también instituciones. ¿Qué pasó con esa red institucional de apoyo para que no hubiera esa garantía en el derecho? Entonces nosotros hacemos
todo ese papel de verificación. ¿Cómo lo hacemos? A través de entrevistas sociofamiliares. Ahí también en el restablecimiento de derechos con ICBF nosotros también aportamos desde nuestra evaluación integral, que lo veremos ahorita como herramientas que utiliza ICBF para darle, se llaman herramientas de monitoreo para darle seguimiento a los procesos de restablecimiento de derechos. Hacemos el análisis situacional, hacemos planes de caso, que son los planes de intervención, hacemos seguimientos a esos planes de caso, y también planteamos nosotros como trabajadores sociales si la familia ha ido superando las situaciones, si el niño o niña ha ido superando situaciones o si ha tenido retrocesos. Nosotros también activamos. Bueno, hay otro papel que hay en el restablecimiento de derechos ya en procesos de internado y procesos preventivos, que es el papel del gestor de caso que lo puede cumplir un psicólogo, un trabajador social, que es activar el sistema. Entonces, activar el sistema para esas inobservancias, para esas gestiones que se deben hacer para activar activar la, la recuperación de ese derecho, o sea, y volver a ese niño, volverle a darle ese interés superior. Entonces, el rol de nosotros es un rol clave y fundamental en el proceso de restablecimiento de derechos. O sea, cuando se hace una apertura PAR que se llama proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en el nombre, una de las situaciones legales que debe tener ese proceso es que haya el oficio de la entrevista sociofamiliar. Sí o sí se debe tener al inicio, en el proceso intermedio, hasta el proceso final. Siempre se debe correr los casos, o sea, o correr, ¿cómo se llama esto? Dios mío, de pronto la chica que está aquí de comisaría, que me recuerde cómo es que se llaman los seguimientos que hacen dentro de las comisarías para cuando son los judiciales. Esto se llama correr. Ay, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero siempre los informes de nosotros están basados en lo que, en la identificación que vemos en esa familia, niños y adolescentes, para que ese defensor de familia, comisario de familia, tome decisiones. Entonces, ¿por qué se activa una situación de restablecimiento de derechos? Pues por maltrato, abandono, explotación, trata de personas, conflicto armado, discapacidad y riesgo. Aquí en discapacidad y riesgo quiero ser muy enfática, no es porque haya una persona discapacitada en casa ya se haga un proceso de restablecimiento de derechos, no, sino es que de pronto la familia no cumplió con alguno de los procesos para que este chico tenga un acceso a la salud adecuado, incumplimiento en citas y demás. Entonces, por esas situaciones también ICBF tiene unas modalidades especializadas, ¿no? Entonces, únicamente las que traemos aquí a colación no son procesos por los cuales un niño o niña adolescente puede entrar a un proceso de protección. Pueden haber mucho más. Puede ser que hubo alguna situación de violencia sexual por sexting, por grooming. Entonces es muy variada las situaciones por las cuales nosotros podemos encontrar el restablecimiento de derechos. El campo de restablecimiento de derechos nos hace como tener una mirada muy amplia de las situaciones sociales, o sea, las situaciones por las cuales llegan los chicos son todo lo que vemos en las noticias que aqueja afuera. Entonces vemos que chicos llegan, por ejemplo, a responsabilidad penal por situaciones que aquejan afuera, falta de oportunidades, falta de estudio, situaciones reiterativas de maltrato. Aquí es muy importante como tener en cuenta que siempre todo lo que hagamos, dejémoslo por escrito. Porque resulta y pasa que hay chicos que pueden tener una, dos, tres, cuatro y muchas situaciones de restablecimiento de derechos durante los ciclos vitales. Entonces, todo lo que nosotros escribamos, hagamos con esas familias, niños, niños, adolescentes, debe estar siempre por escrito y siempre en su expediente, su historia de atención. Isa, y yo creo que es importante resaltar que muchas veces cuando se abre el proceso de restablecimiento de derechos, en algunas ocasiones, no digo que muchas
o digamos que superan pues un nivel alto, es que muchas veces llegan al restablecimiento de derechos por desconocimiento. Yo les coloco un ejemplo que nos pasó en el internado donde nosotros trabajábamos y una niña ya se graduó de cierto lugar, era del Cauca y fue. Y ella pensaba que, pues diciendo que había sido desplazada de la zona, que no tenía familia, se iba a convertir inmediatamente en hija del Estado. Y al hacer esto, pues ella desde su inocencia, desde lo que le dijeron en la comunidad, era que si ella se volvía hija del Estado, pues el ICBF o el Estado o el Sistema Nacional de Bienestar Integral o Familiar, pues le iba a suplir todas sus necesidades de educación, de hospedaje, de vivienda, absolutamente todo. Sin embargo, pues lo que, digamos, se abrió el par por eso, porque claramente hay que garantizar, hay un lineamiento específico sobre el conflicto armado, sobre las personas que están de pronto siendo víctimas del desplazamiento. Sin embargo, pues el proceso no era así como ella lo pensaba, desde el desconocimiento que llegaba, inmediatamente se iba a convertir en hija del Estado y se le iba a pagar la universidad. Y claro, ella ya en ese proceso, pues dijo, no, yo quiero desistir y del ICBF o de estos procesos no es como que yo desisto y ya, sino que pues se tiene que llevar el proceso. Ya estuvo mucho tiempo dentro del internado, una niña demasiado juiciosa, ya los papás después la fueron a ver, tenían que irse desde lejos a verla, pero el desconocimiento también hace que se abran estos procesos. Cuando trabajé en el CAIPAS, en el Centro Integral a Víctimas de Abuso Sexual, también pasaba lo mismo. Muchas adolescentes, sobre todo, iban y generaban una denuncia a la Fiscalía, al ICBF, pues acusando ser víctimas de abuso sexual presuntamente, y después resultaba que no, que esa persona que era mayor era su pareja, que habían tenido un conflicto y demás, y estos son casos que no se pueden de pronto desistir, por decirlo así, y ahí es donde nuestro rol también cambia, ¿no? Entonces es como darle herramientas a las personas para que se concienticen del daño que genera también estas acciones. Y eso que yo creo que también hace parte de prevenir ese, entre comillas, restablecimiento de derechos que realmente no está vulnerando ningún derecho, sino que se hizo por desconocimiento. Sí, por eso es muy importante lo que les decía al inicio, o sea, es importante que nosotros sepamos desde la legislación, desde la Constitución, desde la Convención de Derechos del Niño, por qué se abren procesos de restablecimiento de derechos. Los procesos de restablecimiento de derechos no se abren porque eh, como lo estaba explicando Tati, una niña dijo, no, es que yo ya salgo de la universidad y yo sé que hice ICBF da universidad, entonces yo me voy a ir y voy a decir que me paguen la universidad y trato de cambiar mi discurso porque paga mucho y eso es lo que debemos hacer nosotros dentro del rol, reconocer de manera veraz esa verificación de derechos, porque esa niña llega ya, porque se pasó la situación, pasárselo a los entes especiales como fiscalía para que reconozcamos la realidad de esa familia. Entonces la niña cuando ya supo que para ser hija del Estado tenían que sus papás dejar la garantía de dejar los derechos frente a ella dejar los derechos frente a sus familias, tener un proceso de tiempo, porque los procesos de restablecimiento de derechos tienen unos tiempos estipulados. Se dice que la primera audiencia se hace en los primeros 6 meses, luego a los 12 meses, luego a los 18 meses, que hay situaciones de prórroga por las situaciones, entonces la gente de pronto desde el desconocimiento llega a tomar decisiones como esta. O también vemos situaciones de presuntas violencias, o sea, por eso siempre tenemos que tener un lenguaje desde la presunción, así de pronto puede sonar un poco rústico y feo, así la personita que está siendo presuntamente víctima nos diga esto pasó, pero en nuestros informes siempre irás a la presunción hasta que un juez de la República diga, sí, esta persona fue víctima, esta persona fue y otra persona fue el victimario, siempre debemos tener como conocimiento de eso, o sea, porque nosotros podemos hablar desde la presunción, desde la verificación, pero ya quien nos dice tal cosa pasó como pasó es un juez de la República, que es quien toma actos judiciales en Sí, situaciones de yo creo que violencia, ¿no? ahí, sí, yo creo que ahí también es importante mencionar
que ahí es donde nuestro rol es fundamental, porque nosotros si hacemos una evaluación integradora por hacerla y un análisis de caso por hacerlo, pues no nos damos cuenta de que realmente estas situaciones pasan. Ojo, porque siempre en nuestros informes y demás, yo siempre les menciono a mis estudiantes sobre todo tres palabras que nosotros debemos utilizar. Mencionó, manifestó o dijo, ¿no? La otra persona. Nosotros nunca podemos dar por sentado o decir, porque lo que dice Isa de pronto de la presunción es lo más importante que nosotros tenemos dentro de nuestros informes para que sean informes que sean coherentes y que sean sensatos ante lo demás. La única persona que puede decir si sí pasó o no pasó es un juez en este caso. Pero es importante, nosotros claramente pues vamos a estar siempre y creyéndole pues a la persona que estamos atendiendo, ¿no? Al niño, niña, adolescente, independientemente de la situación. Sin embargo, nuestra análisis de caso y plan de caso son fundamentales, que dice ya va a explicar un poquito de eso, la necesidad de realizarlos y no es simplemente hacerlos. Entendemos nosotras que hemos trabajado en esto que a veces tenemos que hacer 5 evaluaciones integradoras, 10 planes de caso, 30 seguimientos porque tenemos entonces 60 niñas, es muy complicado, pero aquí es donde nosotros realmente nuestro trabajo es integral e importante. Si lo sistematizamos simplemente y lo hacemos por hacer, pues bueno, esto se vuelve un caso más y realmente los casos no deberían ser casos, sino que deberían ser esos objetos de derechos con personas, esos sujetos, ¿no? Sujetos sociales que tienen un objeto y en este caso el objeto pues es la garantía del restablecimiento de derechos o el derecho que se esté vulnerando. Ujú. Totalmente, Tati. Bueno, dentro de los instrumentos técnicos que utiliza ICBF y que revisan las comisarías y defensorías de familia para tomar decisiones frente a esos tiempos que mencioné, 6, 12, 18 meses, hay algo que se llama herramientas de monitoreo, que lo decía al inicio, que se basa en el método de administración de casos. Sabemos todos como trabajadores sociales que es una metodología donde se hace un estudio de caso interdisciplinar y se hace seguimiento a esas acciones de esos estudios de caso. El MAC nos refiere, ay, perdón, antes de seguir, todos como trabajadores sociales debemos reconocer que en la plataforma de ICBF se encuentra todo el material de lineamiento técnico, manuales operativos, lineamientos de atención por población, discapacidad, víctima del conflicto, poblaciones étnicas, eh, personitas víctimas de violencia sexual, víctimas de violencia intrafamiliar, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, proyectos, sueños para los chicos que tienen proyecto de vida, que son chicos en adoptabilidad, procesos de adoptabilidad, todas esas herramientas que utiliza ICBF, todos los lineamientos por los cuales opera, supervisa, están dentro de la plataforma de ICBF. Entonces, nosotros siempre debemos tener como ese conocimiento, irnos también refrescando la memoria porque ellos van actualizándose por año. Por ejemplo, esa herramienta de monitoreo no lo han actualizado desde el 2022, pero ya sé que hay unas mesas técnicas donde se van a empezar a actualizar porque pues es un proceso. Entonces llaman a todas las personas que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar a hacer mesas técnicas y luego los van actualizando. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Entonces volviendo a las Isa, herramientas de perdóname, monitoreo, perdona sí, un momentico. Lo que pasa es que Ruth tiene una pregunta, tiene la manito levantada. sí. Entonces, no sé, Ruth, si nos quieres hacer la pregunta de una vez. Ay, eso, porfa, ayúdame porque es que yo Ajá, no yo puedo aquí ver muy bien. estoy pendiente. Bueno, sí, ¿cuál es la pregunta de Eh, Ruth? Hola, buenas noches, queridas Hola. Hola, Ruth. colegas. Primero que todo, ¿ahí me escuchan? Te Sí, escuchamos perfecto. Sí. muy bien. Bueno, no, primero que todo, me encanta este trabajo que están haciendo, que estamos haciendo, porque pues ya he contactado a Tatiana también para estar acá también con ustedes. Me Sí, gustaría hacer una pequeña precisión o que la compañera nos precise un poco. El rol que hace o lo que hacemos desde trabajo social, desde una defensoría de familia a un operador basado en la modalidad. Es decir, O- cuando se hace un proceso de restablecimiento de derechos,
en la autoridad administrativa, que para este caso desde el ICBF o desde las comisarías de familia son los defensores de familia o los comisarios de familia. En el momento de la apertura del proceso PAR, lo primero que hace el defensor de familia en un auto administrativo es la medida que toma. Y partiendo de esta medida, el ICBF cuenta con unas modalidades para la intervención de la medida, ¿cierto? Y en ese sentido es muy diferente el trabajo que realiza o se realiza desde trabajo social dentro de una modalidad al trabajo que realizan las defensorías de familia. Porque, digamos, estas herramientas de monitoreo que su merced nos está mencionando, querida colega Isabela, hacen parte de la modalidad o de la medida que toma el defensor de familia. Desde la Defensoría desde la Defensoría de Familia lo que se hace son seguimientos periódicos, más o menos de acuerdo a la cantidad de casos que se tengan, es uno mensual y posteriormente a los 6 meses, como su merced lo dice, es el tema del primer fallo, ¿cierto? Y por Eso, los último, fallos. los fallos, sí. Y por último, mencionar que la última medida que tiene la ley 1098 es la de adoptabilidad. Esa es la última medida donde se da como medir, por decirlo así, mencionarlo como medida total posterior, digamos, a todo lo que hacemos nosotros para la búsqueda de familia, para lo que su merced estaba diciendo un poco, que es esos seguimientos que se le hace a la familia, ese proceso de pronto si existe un reintegro familiar, si existen factores de generatividad o si los hechos por los cuales dieron origen ya fueron superados. Y por último, pues entonces eso, como que posterior a todo eso, y en vista de que, ay, qué pena mi perrito, y en vista de que pasa el tiempo y pues no se da un verdadero restablecimiento de derechos, pues la última medida es la adopción, ¿no? Sí. Bueno, Gracias, pues Ruth. como Bueno, antes de que Isa, perdóname, hice un momentico, quiero aclararles algo y es que la clase que estamos viendo hoy es de restablecimiento de derechos dentro de pronto estos operadores que puede ejercer, en ¿no? procesos de Pero digamos, protección. ajá, del restablecimiento de derechos, de protección, perdón, pero entonces sí, yo creo que Isa nos puede ayudar también a aclarar también un poco eso. Y recordemos que inclusive si es proceso de adopción, también es restablecimiento de derechos, ¿no? Digamos como que si bien lo último que quiere el ICF es que el niño, niña adolescente esté sin familia. Eso es lo último que se quiere. Por eso antes del proceso de adoptabilidad se pasa un proceso de internamiento, ¿no? O antes de esos procesos, pues las casas de paso y demás. Lo último que quiere el ICF es eso. Sin embargo, dentro de estas medidas de restablecimiento de derechos, pues la garantía también está darle una familia o un hogar. Si no es posible el proceso de adoptabilidad, pues el hogar, entre comillas, vendría siendo el Estado. Gracias, Isa, puedes continuar. Bueno, muchas gracias. Pues realmente lo que dice la compañera Ruth de precisar las acciones, como lo mencionamos al inicio, la personita trabajador social de la comisaría de familia hace la verificación de derechos, seguimientos a los fallos, pues para que esta defensoría, esta autoridad administrativa tome decisiones en la medida, pero en esos seguimientos deben haber orientaciones a la familia, deben haber recomendaciones, deben haber visitas domiciliarias y dentro de los operadores debe haber todo el proceso de fortalecimiento familiar. Entonces, con fortalecimiento de competencias parentales a través de intervenciones familiares individualizadas con la red de apoyo, con el mismo usuario que está en proceso de ya sea internamiento o desternado, que es un desternado que puede ser que esté media jornada en un operador y vuelva a su medio familiar y todas los dos roles dentro de las modalidades y dentro de la comisaría deben ir siempre en pro a la orientación de profundizar en esas competencias parentales, vinculares, protectoras, reflexivas,
para que haya el proceso de realización que lo dice el MAC, el método administrativo de caso, el MAC, y pueda que esta familia tener esa resignificación de historia familiar y no volver a la repetición de la vulneración de derechos. Aquí es muy importante resaltar que es fundamental que las comisarías de familia y los operadores tengan una relación muy amena y muy fluyente, porque lastimosamente el sistema de protección en nuestro país está totalmente colapsado. Las comisarías tienen muchos usuarios, tienen 300 carpetas. Las modalidades tienen muchos usuarios. Dicen, por ejemplo, hay modalidades que nos dicen por cada equipo debe haber 50 usuarios y realmente nosotros estamos tratando situaciones problemas. Entonces nosotros como trabajadores sociales también tenemos que reconocer que el sistema en lo que está escrito está un poco mal estructurado. Entonces, nunca debemos trabajar aislados de estas comisarías de familia, de estos equipos de defensoría, porque realmente no van a haber procesos muy fluyentes, ¿no? Porque también encontramos operadores yo que he estado en prevención y hacemos seguimiento de ICBF con procesos de protección, encontramos que hay operadores muy aislados, que llegan los chicos y muy aislados, o encontramos comisarías que son totalmente aisladas. Reconocemos que sí hay una carga laboral grande, pero sí hay veces llegan los casos y las carpetas no llegan a los despachos, entonces es importante nosotros tener toda la línea de acción con la comisaría y la defensoría. Lo que decía la compañera Ruth, comisaría hace seguimientos familiares a través de las visitas o las entrevistas que hacen. Y es algo que me ha parecido también muy importante que he visto en algunas comisarías que hacen el seguimiento de la familia no únicamente con una visita domiciliaria, sino que hacen toda esta remisión al sistema de redes de apoyo. Entonces, mandan a la familia a citas psicológicas, mandan a la familia a escuelas de familia, si hay situaciones, por ejemplo, de pobreza o algo así, ayudan, no, perdón, propician que la familia tenga todas estas capacitaciones en procesos laborales, eh, porque lo que hace la comisaría es desde afuera y lo que hacen los internamientos y los externados o los preventivos es hacer fortalecimiento directo a la familia. Entonces, por eso es un proceso integral. ¿Listo? Sí, ¿Seguimos? Isa, y yo creo, quiero resaltar algo que dice Anita, que ojalá la podamos tener aquí de invitada, por favor, en constelaciones familiares y demás, pero Anita también menciona el paso a paso que se deben hacer, ¿no? Entonces, para que miren el chat, y habla también del MAC. Y es importante, nosotros de pronto lo hemos hablado y lo hablamos en el curso de restablecimiento de derechos que tenemos con Isa, y decimos, si bien, claro, el ICF, digamos como que es la institución madre, pues, de todos esos operadores y demás, pues digamos como que la real batalla se vive, ¿no? Dentro de estos operadores tienen a nuestro sujeto social directamente involucrado y que somos nosotros quienes estamos ahí. ¿Qué nos pasaba muchas veces a nosotros? Que nosotros hacíamos las visitas, se hacían los análisis, bueno, pues ellos iban a hacer las visitas, se hacían los análisis, se hacían las intervenciones y demás, pero llegaba a la institución y tomaba una medida totalmente diferente a la recomendada por nosotros que estábamos ahí, estábamos con las familias. ¿Por qué? Porque decían, no, es que la mamá fue y nos dijo esto. Nosotros mostrábamos evidencia de que de pronto la mamá no estaba asistiendo, que la mamá había sido de pronto grosera, que la mamá, muchas cosas, pero entonces, ¿qué pasaba? Que el instituto se basaba solamente en lo que ellos veían en En los oficina. seguimientos. Y es Exacto. Y entonces importante ahí tener en quedamos cuenta nosotros. eso y resaltarlo porque yo les mencioné que es muy importante tener escrito todas las intervenciones que usted haga, porque usted únicamente no hace intervenciones al momento de hablar con la familia y de darle un tema y orientarla, sino, por ejemplo, cuando usted le da una llamada a un niño o niña adolescente, usted mira la forma en que ha dado el auto, usted ahí hace su seguimiento. Por aquí hay algo que escribía. Ah, espérate, yo miro el chat. Por aquí en el chat escribía una de las chicas. Ay, Dios mío, se me paró.
Buenas noches, comparto información de acuerdo con lo revisado en el MAC, técnicas MAC. Recordemos que el MAC nos habla de la teoría de los sistemas Bronfenbrenner, recordémosla. Entonces, hablamos de un microsistema, un macrosistema, un mesosistema, un exosistema. Entonces, desde ahí se basan las herramientas de monitoreo en restablecimiento de derechos para operadores. ¿Por qué es importante resaltar, por ejemplo, lo que decía Ruth? Nosotros tenemos que mandar estos seguimientos en un determinado tiempo y las comisarías y defensorías deben revisarlas para tomar decisiones frente a los avances o retrocesos que ha tenido el niño, niña, adolescente, familia o también frente a las barreras que se ha percibido dentro del mismo sistema. Entonces aquí ella nos habla de la microgestión, del análisis de caso que lo vamos a ver adelante, en la macrogestión las reuniones de caso o las conferencias de caso y aquí voy a ser muy enfática. Por ejemplo, ella aquí nos colocaba análisis de caso es la microgestión, o sea que es lo que se hace dentro de los operadores con el sistema, con el personal interdisciplinario de los operadores. La macrogestión es la reunión de caso que se hace por fuera, o sea, cuando hacemos las reuniones de caso con defensorías de familia. Hay casos que pueden estar demasiados complicados y debemos articular a otros agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Ejemplo, nos llega una chica extranjera, ecuatoriana, venezolana, y necesitamos que Migración Colombia tome una decisión junto a la Defensoría de Familia, junto al operador para la garantía de derechos. Entonces ahí sería una macrogestión que sería la conferencia de casos. Por eso es importante leerse el MAC porque aquí vamos a hablar también de unos hitos. Hay un hito 1, un hito 2 y un hito 3. Un hito 1 que es la primera herramienta que vamos a ver, que es la evaluación integradora y el análisis de caso. Esta evaluación integradora es un análisis global de los entornos del niño, niña, adolescentes y sus familias, redes de apoyo, determinantes, fortalezas y necesidades que hayan surgido al momento, a los 30 días de que el chico es ubicado en una modalidad de restablecimiento de derechos. Es importante también reconocer que estemos utilizando la herramienta, no sé si aquí están viendo, la herramienta Sí, esa sea sí la la versión estamos viendo. actual con la cual ICBF esté supervisando, la versión sea la correcta y esté totalmente adecuada. Recordemos que las herramientas de ICBF no las podemos, ¿cómo se dice? Modificar, ni cambiarles el tipo de Modificar. letra, ni cambiarles el color, ¿no? Regional, eso tiene unos apartados. Entonces, en información general va toda la información del niño. Recordemos que el SIN es el Sistema de Información Misional que maneja bienestar familiar. Todo niño, niña, adolescente que llegue al Sistema Nacional, que llegue al ICBF, Comisaría de Familia, se le designa un número SIN, que es donde se verifica desde la virtualidad toda la carpeta hecha. La autoridad administrativa, lo que hablábamos de censor, comisario, inspector de policía. Recordemos que es muy raro el caso que sea un inspector de policía. Hay sitios que son muy apartados, entonces quien hace la apertura de esos restablecimientos de derechos son inspectores de policía. Nombre de la autoridad administrativa, quien tiene los derechos del niño, niña, adolescente en ese momento siempre es el comisario de familia. El auto de apertura, lo que hablaba un poquito Ruth, que es donde se hace el fallo de la apertura de esa situación, de por qué se abre la investigación, porque recuerden que esto es un proceso judicial, entonces es una investigación y la fecha de ingreso a la modalidad. La modalidad que hablamos es cuando ya entra en un internamiento, un externado, un preventivo. También es muy importante en estos casos reconocer que hay comisarías o defensorías que aperturan, mas no toman el caso. Entonces, por eso, dentro de esas macro gestiones que colocaba por aquí una compañerita en el chat, eso también se debe pues tener en cuenta. La modalidad, recordemos que hay modalidad de internado, externado, leerlo también dentro de todo lo de modalidades de ICBF. Y aquí sí ya un proceso par
con ese niño o niña adolescente, motivo de ingreso, y aquí relacionar el motivo de ingreso. Esto casi siempre lo hace el rol de gestor de caso, casi siempre. Aquí el niño o niña adolescente es un poco de información general. Aquí trabaja pedagogía en casos de operadores, nutrición y salud, y trabaja psicología, que es la responsabilidad de nosotros como trabajadores sociales dentro de operadores. Familia y redes de apoyo. Entonces, familia, siempre reconocer qué familia conviviente hay, y recordemos que las medidas de internamiento se toman como última medida, porque ¿qué nos dice la 1098? Que se debe prevalecer el derecho a que un niño o niña adolescente tenga su familia y no sea separado de ella. Y recordemos que hay responsabilidades a quinto grado de consanguinidad. Entonces, llegan muchos casos de por qué aperturan ICBF. ICBF me aperturó un caso de mi niña, niña adolescente, pero en la verificación de derechos solo me la hicieron a mí y se la llevaron para un hogar de paso. Y pasaron 2 semanas y pasaron 2 semanas y, y nunca llamaron a mi familia, porque recordemos que hay unos tiempos, ¿no? Entonces los hogares de paso son modalidades emergentes y tienen de 2 semanas hasta casi 2 meses, creo que pueden estar allí, y hay comisarías y defensorías que pues como son las que aperturan y no le dan seguimiento a esos procesos, entonces dejan el casito ahí, esperan que llegue la carpeta, y pues ahí también hay como un fallo en el sistema que pienso yo como trabajadora social que debemos cuestionarnos nosotros cuando pertenezcamos así a entidades de comisarías, de defensorías, que siempre se debe verificar en la familia, redes de apoyo, familia solidaria, porque se debe garantizar este derecho del que el niño o niña adolescente no esté separado de su familia y tenga derecho a esto. Entonces, aquí hacemos nosotros Y la valoración de recordemos, qué. Isa, perdóname, y es importante recordarles que es muy diferente la familia a mi familia, ¿no? Digamos, bueno, si la familia es todo el tipo consanguíneo y demás, mi familia puede ser mi núcleo, pero yo también puedo considerar mi familia otras personas. Y a veces eso no se tiene en cuenta y es muy importante porque pese a que de pronto no le podamos dar que se haga cargo, por ejemplo, el cuidado, hablando de que esté en un internado o que se esté asumiendo un internado, pero sí puede generar esa red de apoyo que el niño, niña, adolescente necesita en el espacio para sentirse de alguna u otra manera que no está solo, porque muchas veces se sienten muy solos, pero no es que yo tengo una amiga que con ella podamos conversar, se habla con la defensoría, con la comisaría y se dice, venga, lo que pasa es que la niña considera una red de apoyo a esta persona y esta persona tenemos el número, podemos comunicarnos, de pronto esta persona le puede hacer las llamadas, puede venir, y eso hace que las niñas y las adolescentes se sientan un poco más motivadas y no tan solas mientras se consigue, digamos, esa red familiar que se necesita. Sí, por eso el papel de nosotros es fundamental. La verificación de los derechos de nosotros con familia no es únicamente con familia conviviente, y eso es para las personas que trabajan en comisarías y defensorías. Ellos son los que tienen la responsabilidad de buscar hasta ese quinto grado de consanguinidad con familia consanguínea y con redes de apoyo, porque recordemos que la familia no es solamente, como lo decía Tati, hay diferentes tipos de familia. Y la familia extensa o la familia solidaria no es únicamente la de sangre. Entonces, esa es una responsabilidad de las comisarías de familia del trabajador social, hacer esa verificación familiar para reconocer si hay un entorno garante en esa familia para poder mirar si se puede identificar un proceso de reintegro familiar. Entonces, miren, aquí a grandes rasgos. Entonces, aquí se hace nosotros los que hemos trabajado en operador, aquí hacemos todo lo que es identificación familiar, familia conviviente. No es que el tatarabuelo, el abuelo, la tipología de familia, el formato es muy eh, amigable, la verdad. Lo que he notado es que nosotros sí tenemos una carguita más grande que, por ejemplo, que nuestros coequiperos psicólogos o los compañeros nutricionistas o los compañeros pedagogos que sí tienen unos campos más reducidos dentro de esa evaluación integradora, pero el rol muy representativo lo tenemos nosotros.
Entonces, tipologías de familia, estado civil, situaciones familiares. Entonces, aquí llegamos, recordemos que esto se lo hacemos a las familias que estén autorizadas por esa autoridad administrativa. Hacemos esta entrevista, hacemos este tipo de preguntas, identificamos si hay situaciones de desempleo, empleo informal, consumo de sustancias, algunas Isa, situaciones de discúlpame enfermedad. una cosa. Aquí es muy importante también que nosotros sepamos muy bien leer primero esta evaluación integradora para después preguntar. Muchas veces preguntamos tal cual como está aquí, ¿no? Entonces, usted vive en hacinamiento al niño de 7, 8 años, 9 O a años, la que familia es- que no tiene o a la conocimiento. familia. Ajá, entonces, si bien nosotros tenemos, o sea, el formato es algo profesional y el lenguaje que lo vamos a escribir tiene que ser profesional, pero como lo comuniquemos, no tiene que ser técnico, tiene que ser entendible para las familias, que yo no tenga que decirle, pero sí me entendió, claro, pues si me estás hablando de palabras técnicas, entonces, ¿tiene parentabilidad correspondida o no correspondida? ¿Usted está cumpliendo el rol que le pertenece? No, o sea, ser un poco más amenos. Igual, siento que este formato no tiene palabras como demasiado técnicas, pero sí es importante que tengamos en cuenta que nosotros siempre escribimos también para otro profesional, pero que el lenguaje sí debe ser ameno a las necesidades y con quien estemos hablando. Y recordemos que todos esos informes son periciales. En algún momento pueden desarchivar un caso y un fiscal, pues diga, yo necesito mirar todo ese archivo de ese niño, niña, adolescente, y pueden ver que nosotros pues estuvimos ahí como profesionales, igual tenemos una responsabilidad de lo que nosotros escribimos, lo que dice Tati es muy válido. Nosotros no podemos llegar a intervenir como desde los tecnicismos con la familia, porque recordemos que la mayoría de las situaciones de vulneración pues son personas que vienen pues con unas características vulnerables. Entonces, el tener este tecnicismo hace que no sea como muy empático también con la persona, pero a nosotros también nos supervisan. Entonces, sí nos piden esa tecnificación al momento de diligenciarlo. Y eso lo hace un poquito el rol de gestor de caso, que es el rol que acompaña al equipo psicosocial de los internados, de las modalidades, los acompaña para tener una mejor tecnificación. Entonces hacemos todas estas preguntas de vínculo de procesos, si el niño ha sido separado, ahondamos un poquito, aquí indicamos por qué ese niña ha sido separado. Nosotros como modalidades no tenemos la responsabilidad, y quiero que lo tengamos muy en cuenta, de hacer visitas domiciliarias. Esto lo hace las comisarías defensorías de familia. Entonces, en este proceso de aquí que nos habla de condiciones de habitabilidad, lo debemos hacer a través de lo que nos menciona la familia. Entonces, siempre es importante que lo tengamos de esa manera. Entonces, lo escribamos. Por ejemplo, la vivienda proporciona condiciones de habitabilidad. Aquí dice sí o no. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué son unas condiciones de habitabilidad. Entonces, por ejemplo, le preguntamos a la mamá o a la familia. Le preguntamos a la familia, ¿cómo es su casa? ¿Qué material está hecha? Usted identifica riesgos en su casa, identificar humedades, identifica grietas, identifica una pared que de pronto se vaya a caer. Todo eso se lo preguntamos y ya llegamos nosotros y lo escribimos desde esa información, lo planteamos desde que es una información que nos plantea la familia conviviente. No podemos nosotros hacer visitas domiciliarias, nosotros no tenemos esas responsabilidades dentro de los operadores. En algún momento se llegaron a tener, pero no se tiene. Siempre tenemos que tener la fuente de ingresos, reconocer siempre, basarnos desde el salario mínimo legal vigente del año en que estamos planteando esto, la periodicidad de esos ingresos, los aportes, aquí hacer como redundar en los aportes. Aquí en las competencias parentales es donde nosotros pues realmente vemos como trabajadores sociales de los operadores ahondar mucho. Les recomiendo leanse en parentalidad positiva la cartilla del ICBF, da los términos con los cuales ustedes deben escribir, porque aquí ustedes numeran, ustedes no, por ejemplo, la familia no le puede preguntar a la familia, ¿ustedes presentan dificultades en sus competencias vinculares? No, entonces usted tiene que hacer como preguntas asociadas, o sea, ¿cómo es la demostración de cariño
de usted como madre, usted como padre, con el niño, niña, adolescente, de qué manera usted lo corrige, cómo le garantiza los derechos. Usted sabe que él va a cumplir 7 años, ¿qué debe hacer con ese registro civil? Ah, entonces que la familia, la mamá dice, ah, no, ya le tengo que sacar la tarjeta de identidad. Entonces hay un reconocimiento de que la señora, pues, sabe que debe garantizarle el derecho a la identidad y demás. Entonces, estas baterías nos dan una numeración y a través de esa numeración se debe tener en cuenta para el análisis de caso y nosotros como trabajadores sociales debemos hacer todo el recuento de esta numeración aquí. Y aquí los riesgos de la familia, los derechos, los recursos, siempre desde lo que la familia identifica. La idea es que siempre se pregunte qué riesgo la misma familia identifica y la percepción. Por eso es importante que la familia tenga siempre el, el, el aporte, o sea, una evaluación integradora no se puede hacer sin el aporte del niño, niña, adolescente o sin su familia. Y en redes de apoyo, pues ahondamos más en familias extensas, familias solidarias, como es el contexto institucional, la garantía de derechos en instituciones y todo lo demás. Y esto también nos da un puntaje. Y acá llegamos a un concepto, que este concepto se construye en este espacio de análisis de caso. La idea es que cada profesional interdisciplinar haga pues lo que debe hacer en su herramienta, hacer sus entrevistas, tener su información y a los 30 días calendario el gestor de caso tiene la responsabilidad de convocar a una reunión interdisciplinar donde se va a construir el concepto de evaluación integradora que ICBF nos pide únicamente en 2 párrafos, que sea muy integral. Lo que quería el MAC era eso, que se hiciera integralidad y más minucioso como el proceso de protección, porque antes había un modelo que era muy amplio, se escribía mucho, no se llegaba como al punto focal como tal. Entonces, en el análisis de casos se hace la construcción del concepto de evaluación integradora y se elige el nivel de riesgo, que este nivel de riesgo nos va a llevar a saber cuántas atenciones necesita esa chica, porque sabemos que cada niño, niña, adolescente es un mundo diferente y llegan por situaciones diferentes. Entonces, las necesidades de atención que tiene uno no lo va a tener el otro. Entonces, ahí también con estas baterías que arrojan unos numeritos, perdón, con estas baterías que arrojan unos numeritos, se llega a una conclusión con el equipo interdisciplinar en el análisis de caso que debe quedar escrito, que ese sí es un formato que debe tener el operador, no lo utiliza ICBF, pero pues debe estar cómo se construye el concepto de evaluación integradora y cómo es el nivel de atención o riesgo que se le llama. De ahí seguido se debe hacer un plan de caso, que este plan de caso es un poquito ya las intervenciones que nosotros hagamos, los planes de trabajo. También se hace a los 30 días. Esto se les debe mandar a las autoridades administrativas. Se tiene que colocar una situación por abordar, un grado de prioridad, si la situación es urgente, no es urgente, si se puede hacer durante el proceso de 3 meses, si se debe hacer cada mes, si se va a hacer a nivel individual familiar, qué resultado esperamos, o sea, como el objetivo, qué metodología vamos a usar, qué es responsable y qué fecha límite. Y siempre socializar al niño, niña, adolescente, familia, este plan de intervención y mandarlo totalmente firmado, mandar la fecha que se lo mandamos a la autoridad administrativa y mandarlo por correo y tenerlo en el anexo de historia de atención del niño. Aquí nosotros planteamos nuestro plan de trabajo con nuestro equipo interdisciplinar, psicólogo, pedagogo, nutricionista, y a los 3 meses le hacemos un seguimiento de ese plan de caso. Entonces miramos aquí en una primera sección qué situaciones abordamos, qué atención hicimos, qué avance tuvo, si no tuvo ningún avance no se pudo hacer 0, si tuvo medio avance 1, si fue satisfactorio 2, la descripción del avance. Recuerde que cada avance debe tener una evidencia, eh, firmas, fotografías, porque todo esto no lo revisan, y si requiere una atención adicional o no. Y acá, abajito, plantear las nuevas atenciones de los siguientes 3 meses. Y igual, vamos a tener siempre la participación del niño, niña, adolescente, las conclusiones y de su familia.
Esto es muy importante, nos lo piden mucho. La idea del MAC es que se construya desde un proceso de realización. Entonces, por eso se tratan temas específicos, o sea, por eso se busca que sea tan puntual para que trabajemos los temas por los cuales los chicos, niños, niñas, adolescentes llegaron. Entonces, eso es un poquito de herramientas de monitoreo. Entonces, en la evaluación integradora, pues ya lo hablé un poquito, es primero pues se evalúan los entornos, valoración individual, familiar y redes, que es interdisciplinar. Siempre se miran las fortalezas y riesgos, reconozcamos, chicos, chicas, que así la población venga por situaciones vulnerables, siempre van a haber fortalezas, siempre, y siempre las debemos resaltar. Tenemos que tener mucho cuidado con las herramientas de monitoreo, tenerlas siempre en las carpetas, porque no tenerla en la carpeta también pues, nos puede traer dificultades dentro del proceso. Nosotros no somos siempre los que vamos a estar en un proceso, puede que por alguna situación que oye, nosotros podamos salir. Entonces, tener en cuenta que todo lo que hagamos, todo lo que diligenciemos, quede siempre en la carpeta. Entonces, en la evaluación integradora se evalúan entornos, se evalúan fortalezas y riesgos, los ingresos y las orientaciones durante el proceso. Nosotros también podemos darle como recomendaciones dentro del concepto de evaluación integradora. Entonces, ¿a quién se le aplica? A niños, niños, adolescentes en modalidad de restablecimiento en restablecimiento de derechos. No se aplica a casas universitarias. Los de casas universitarias son los que ya tuvieron medida de adoptabilidad y están en un proceso que se llama Proyecto Sueños, que es que pagan las universidades, o modalidades de ubicación inicial o apoyo psicológico especializado. Las de ubicación inicial son las de primera infancia y las de apoyo psicológico especializado son para chicos, niños, niñas, adolescentes que tengan situaciones en trauma, violencia sexual, violencia intrafamiliar, víctimas de conflicto. ¿Quién las hace? El equipo interdisciplinario, el operador de la modalidad. Aquí el OMAS no dice Defensoría de Familia, pero realmente quien los hacemos somos nosotros y se los reportamos siempre a las Defensorías de Familia para que los tengan en cuenta en sus decisiones de fallo. Se hace a los 30 días calendario de llegar a la modalidad y tiene el objetivo de leer integralmente los entornos de niños, niñas y adolescentes en situaciones de amenaza o vulneración. ¿Qué fuentes debemos tener? Recuerden que hablábamos de que siempre debe haber una verificación. Entonces, cuando nosotros vamos a ir ante una familia, nosotros no podemos ir, perdónenme la palabra, a la mansalva a ir a hacerle una entrevista. Siempre es importante que leamos esa verificación de derechos que hizo nuestro colega de la comisaría de la defensoría, de por qué se abrió la apertura, el auto de apertura, porque ahí hay unas recomendaciones, ahí hay unas activaciones de rutas, si por ejemplo vienen de violencia física, sexual, si vienen por sustancias psicoactivas, hay unas verificaciones de ruta en el entorno salud. Entonces se debe siempre tener en cuenta todos esos insumos que nos entrega la autoridad administrativa. Cuando nosotros no tenemos esos insumos en la evaluación integradora, hay un apartado que se llama observaciones. Usted aquí lo debe poner. ¿Por qué? Porque al momento de supervisarlo, dentro de las acciones que nosotros hacemos es movilizar, no solamente nosotros como trabajadores sociales, sino los psicólogos y todo el equipo, es movilizar el sistema. Si por X o Y caso la comisaría de defensoría no hizo llegar nunca esas entrevistas, nosotros lo debemos dejar por escrito, dejar los correos que enviamos a la comisaría o defensoría solicitándolo, porque pues se supone que esos son los documentos bases con los que nosotros no los hacemos. Si no los tenemos, no significa que no lo debemos hacer, debemos seguir nuestro proceso, pero dejarlo notificado. En análisis de caso, como lo escribí aquí la compañera en el MAP, eso es una microgestión. Entonces aquí se contrasta la información y perspectiva. Recordemos que la perspectiva que yo tenga como trabajadora social no puede ser la misma que tenga mi compañera como pedagoga, o la nutricionista, o la psicosocial, o mi gestor de casos puede también decir, no, pues que yo mira que he visto tal cosa, tal otra. Ahí se elaboran hipótesis, se mejora la toma de decisiones frente al caso, se hace todas las decisiones del plan de caso, que es el plan de trabajo que les mostré ahorita, y se hace el concepto de evaluación integradora y el planteamiento del riesgo.
Y entonces ya la formulación del plan de caso es el plan de trabajo, solamente que en ICBF se llama plan de caso. Muchas veces gente dice, "Ay, es que yo no sé hacer un plan de caso", pero es que nosotros nos han enseñado a hacer planes de trabajo desde que estamos en tercer semestre, que ya nos enseñan a intervenir. Entonces ya nos enseñan a intervenir el grupo y nos dicen, tienes que hacer un plan de trabajo. Eso es un plan de caso, solamente que está acomodado según el MAP. Y el plan de caso es el diseño del caso que inicia con los resultados de la evaluación integradora, a partir de los cuales se proyectan los resultados que se esperan alcanzar, que son las intervenciones que deben ser siempre, deben estar siempre, ¿cómo se dice? Anexadas en la historia de atención. Siempre debe haber un verificable de que esa atención se hizo. Si no se pudo hacer, también dejar un verificable del por qué no se pudo hacer. Puede ser que el niño o niña estuvo hospitalizado, puede ser que hubo alguna evasión. Es importante también nosotros reconocer en restablecimiento de derechos de internamiento que hay un paso a paso de qué pasa cuando un chico se evade, que no se debe llamar evasión, sino que lo debemos llamar abandono irregular o desistimiento, porque las evasiones lo hacen las personas que están privadas de la libertad y nosotros no podemos tratar a un niño o niña adolescente en restablecimiento de derechos, así esté en el sistema de responsabilidad penal, como una persona privada de la libertad, sino como procesos, como su nombre lo dice, en restablecimiento de derechos. Entonces, eso es como tal lo que le traemos hoy. Muchas gracias, Isa. Creo que fue mucha información, como siempre, yo aprendiendo. Bueno, por ahí hay unos mensajitos. Anita, como siempre, aportando, muchísimas gracias. Em, para que lean los comentarios, Anita hace parte del ICBF, entonces tiene mucho conocimiento desde Esteban, la yo parte estoy de en las clase, no defensorías. molestes. Creo No que vas a alguien tiene poner el música que estoy micrófono estudiando. abierto, porfa. Entonces, Bueno, aquí que bueno, dicen dale, dale, Isa. que no puedo leerlas, qué Ah, ya, pena. ya, ok. Ana, entonces nos da lo primero, me dice, las técnicas MAC permiten al equipo interdisciplinario en conjunto con las autoridades y sus equipos, además de las familias y los niños, niñas y adolescentes, revisar un paso a paso del caso y tomar decisiones que favorezcan el proceso de atención. Esto da insumos para el diligenciamiento de las herramientas MIE. El análisis de caso contribuye a la construcción de la evaluación integradora. Reuniones de caso y conferencias de caso contribuyen a las decisiones que se dan en el marco de cambios de medida, ya sea reunificación o reintegro, entre otros aspectos. Actualmente, esto lo mencionaba Isa en la reunión, actualmente estamos pendientes de la actualización de los documentos técnicos y en hacer la transición de las herramientas MIE en el SIM, lo que mencionaba Isa. Y por otro lado, bueno, aquí hay un favor que nos pide Laura. Igual, Laura, recuérdame también en el grupo, yo lo escribo, dice, buenas noches, es que les quería preguntar, actualmente me encuentro desarrollando el proyecto de grado, el cual aborda el rol del trabajo social en la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. Quisiera saber si tienen de pronto algún contacto de un trabajador o trabajadora social que pueda compartir el contacto para que participe en el proyecto. Entonces, Laura, me recuerdas por chat privado a mi WhatsApp, enviarlo al grupo y vemos de pronto quién nos puede ayudar. Anita también nos Creo dice para que, evaluar. cre- creo que debe averiguar de pronto una modalidad de en qué ciudad esté, porque hay modalidades que tienen especializadas para Ok, chicos aquí de aquí en conflicto. el Cauca sé que hay, entonces podemos mirarlo, Puede ser por Laura, de ahí, por pronto. la Ujú. modalidad. Listo, muchas gracias, Isa. Y Ana nos dice, para evaluar la escala de riesgo del entorno familiar, el lineamiento brinda una herramienta valiosa, la escala de parentabilidad positiva, lo que La mencionó positiva. Isa, lo pueden buscar, ajá, positiva, la cual viene por rangos de edad, poniendo en escala acciones cotidianas que permiten a la familia evaluar sus competencias parentales, acompañadas del profesional. Rango de edad de 0 a 3 años, de 4 a 7 años, de 8 a 12 años y de 13 a 18 años. Ruth nos dice, es un tema muy grande, muchas gracias por todo, gracias a ustedes. Buenas noches para todos. Laura, quisiera saber si en el grupo nos pueden compartir el documento de parentabilidad positiva. ¿Tú lo tienes, sí? Sí, yo lo busco y ahorita, sí, yo ahorita lo Ahorita se busco. los compartimos al Igualmente, grupo. recordemos que no es la única herramienta, o sea, la parentalidad positiva nos la pide la evaluación integradora, pero hay otras herramientas que también tiene ICBF, como el perfil de vulnerabilidad y de generatividad.
los mapas de pertenencia. O sea, ICBF tiene realmente teóricamente y técnica una amplia gama que nosotros como trabajadores sociales podemos desarrollar y nos va a permitir identificar estas vulneraciones y estas fortalezas en familia y permitir unas intervenciones desarrolladas desde puntos claves, o sea, desde las acciones concretas, no las acciones con daño, no las acciones que a veces no son necesarias. Entonces, es importante, como les decía, indagar mucho en la página de ICBF. Sí, además ahí están todos los lineamientos. Nosotros lo tenemos de hecho en una carpeta. Si me recuerdan ahora, después de que subamos esto a YouTube, les abrimos el grupo, hacen sus preguntas. Nosotros en nuestro curso de restablecimiento de derechos, que digamos está un poco más amplia esta información, pues damos estos lineamientos, pese a que están en internet, pues se los facilitamos y los hemos organizado pues como por temas. Y dice, pues gracias por este espacio, gracias a ti Laura por estar, muchas gracias por estos espacios, Profetatis, Doc Isa. Gracias por darnos tu conocimiento, estuvo muy significativo, muchas gracias. Y Laura Sofía dice, sí, en cepas, en el Quindío. Listo, me escribes Sofi o Laura, no sé cómo te gusta que te digan, porfa. El documento de parentalidad está en internet. Daniela dice, tengo una pregunta. Si un menor de edad, recuerden que la palabra menor solito no se puede utilizar, ¿listo? Es Menor, peyorativa, mm, es ¿puedes peyorativa. explicarlo, Isa, por qué, porfa? En los informes que nosotros tenemos, pues la ley nos dice que hay mayoría de edad y minoría de edad, pero en los informes nos pide ICBF en las supervisiones que no utilicemos la palabra menor. ¿Por qué? Porque la palabra menor es peyorativa, minimiza al niño, niña, adolescente. Recordemos que son sujetos de derechos, tienen un interés superior como en nuestra constitución política. Entonces es importante mencionarlos desde el ciclo vital en el cual se encuentran. Ahí, por ejemplo, había alguien no recuerdo, Laura, que nos hablaba, nos retomaba lo de la escala de parentalidad. Recordemos que la Anita. escala no la diseña ICBF, sino es que ay, no me acuerdo la autora, Diana, ay, no me acuerdo ahorita, pero siempre debemos tener, y ella hablaba de ciclo vital, entonces hablaba de 0 a 4 con 11 meses y 29 días, primera infancia, de infancia de 5 a 11 años, de 12 años a 18 adolescencia, de juventudes de 14 a 28. Entonces, todos esos ciclos vitales los tenemos que tener en cuenta para nuestros informes. Nosotros, por ejemplo, no podemos decirle en nuestros informes la niña a alguien que tenga 13 años, porque es un adolescente. Entonces, todas esas cosas nos las revisan. Uno dice, ¿en serio eso? Pero es que es supremamente importante que seamos muy técnicos y nos peguemos mucho a la normatividad en estos casos, porque son casos que son procesos de protección, o sea, están en garantía del Estado colombiano. Entonces, nosotros aportamos a eso, a que seamos muy técnicos. Y gracias, Dani, por mencionarlo, porque es algo que lo teníamos que mencionar y es muy importante y a mí se me había pasado, siempre lo menciono cuando hablamos de restablecimiento de derechos. Entonces, Dani dice, nos pregunta que si un menor de edad observe a uno de sus padres consumiendo sustancias psicoactivas, el ICBF y Comisaría de Familia lo considera vulneración de derechos, Isa. Claro, claro que sí, porque Negligencia familiar. sí, ahí hay una situación de negligencia en el cuidado. Recordemos que las sustancias psicoactivas pueden ser de uso recreativo ya pues cuando la persona tenga una mayoría de edad. Hay que mirar el contexto familiar. Si hay un problema de adicciones, recordemos que nunca viene solo. Entonces pues hay que mirar qué hay también ahí en la familia. Y es muy importante porque hay muchos de los casos en ICBF que llegan porque los mismos usuarios, niños, niñas, adolescentes, reconocen esa vulneración y dentro de nuestras, dentro de nuestras, ¿cómo se le dice? Responsabilidades es hacerle entender a ese niño, niña, adolescente que hay factores de riesgo que debe reconocer y que debe marcar el límite y debe reconocer ayuda. Porque como les decía, hay casos que llegan 1, 2, 3 veces porque sigue sucediendo, pues porque la familia se compromete a cosas y no cumple, lastimosamente pasa en la realidad. Entonces es importante dejar esa capacidad de agencia, chicas y chicos, en los niños, niñas, adolescentes.
para que ellos Y mismos recordar que, identifiquen que hay un factor de riesgo que puede vulnerarlos y que sí, los y mueva. recordar que un caso exitoso para nosotros como trabajadores sociales y para el sistema o el instituto no es de pronto el cierre del caso, sino la no repetición del caso. Eso es realmente un caso exitoso, es la no repetición y no, No la digamos, que reiteración. vuelve y reitera, ajá, que se abre el par por la misma situación y la misma situación. Y con lo que dice Dani, entonces, recordemos que la violencia que más resalta ante todo es la negligencia familiar y esto hace parte de la negligencia familiar. Y también que pueda haber un consumo pasivo. ¿Que es un consumo pasivo? Mis papás consumen en la habitación, pero yo estoy oliendo esas sustancias y tengo los síntomas al otro día o los síntomas en el momento y no necesariamente yo estoy consumiendo directamente, pero eso es sí es un consumo pasivo. Y Michelle, bueno, vamos a responder la última pregunta. Nos dice, muchas gracias por este espacio. ¿Cómo sería el restablecimiento de derecho con población con discapacidad? Hay modalidades específicas y también hay un lineamiento, ¿cierto? Dice específicamente de Sí, hay, discapacidad. hay un lineamiento y recordemos que las modalidades pues precisamente hacen toda esta distinción de población pues para que no hayan eh, acciones con daño ni nada de eso y hay un lineamiento específico que se llegue con discapacidad. Ahora es algo que sí estamos, que todos nosotros debemos conocer, es que, por ejemplo, alguien antes llegaban con un diagnóstico psicosocial y pues ya eso se reconoce como una discapacidad psicosocial. Pero ahora sí o sí, para estar en estas modalidades, la familia o el instituto o las modalidades deben gestionar el certificado de discapacidad. Es uno de los requisitos que hace estas personitas que trabajan en ICBF, este sector que central de cupos, se llama central de cupos, los que dan los cupos es una de las condiciones. O sea, ICBF tiene mucho que aprender y nosotros como trabajadores sociales podemos trabajar en muchas ramas del ICBF, pero es seguir como en esa intención de seguir aprendiendo, porque como les digo, el MAT viene del 2022, hace 4 años, pero antes se utilizaba algo que se llamaba plan de intervención integral, que ese lo alcancé yo en mis primeros años, me recuerdo, que era muy largo, muy extenso, mucho escribir, entonces ese, y modalidad hogar gestor. Ujú, la modalidad para trabajar la población. Muchas gracias, Pau, por la información. Dice Laura, muchas gracias. Bueno, chicas, chicos, muchísimas gracias. Espero que la información les haya servido muchísimo. Isa, como siempre, aprendiendo de ti. Muchas gracias por estar en este espacio. Para las personas que están en YouTube y quieren de pronto la información, bueno, nos escriben aquí un mensajito, les enviamos el link del grupo o del WhatsApp y ahí les voy a compartir. Y por último, y no menos importante, quiero agradecerle a Anita porque me acaba de compartir un montón de documentos, un montón, y se los voy a compartir todos ustedes. Anita me llegó ahorita de muchos mensajes, entonces Anita es la que nos está aportando aquí, entonces yo se los voy a compartir ahorita por WhatsApp. Y Isa, pues si nos puede hacer el favor de compartirnos de pronto el de parentabilidad si lo encuentras, y no sé si les podemos compartir las diapositivas, quizás. Sí, claro, las Sí. puedes compartir, las puedes Listo. compartir. Pues realmente fue algo muy resumido. Traté de que fuera un poco porque hay muchas cosas que se van quedando, pero pues como lo más central es tener en cuenta, pararnos desde las 10:98 y bueno, esos son procesos que son muy chéveres. Bueno, a mí en lo personal me gustan mucho. Lastimosamente son muy sufridos también, entonces ahí estamos nosotros en pro de seguir trabajando por el fortalecimiento del tejido social de nuestro país y que Ay, más especialmente muchísimas con la niñez gracias. y adolescencia. Muchas gracias a todos y a Tati por siempre ponerme en esto. Gracias. Y esperamos tenerte en el otro espacio para hablar también de salud que nos mencionaste. También podemos hablar de comunidad contigo. Bueno, Isa tiene un amplio conocimiento en diferentes sectores. Ha trabajado en la parte ambiental, con organizaciones como tal. Ha hecho, digamos, como esa gestión de proyectos. Entonces, bueno, ahí Isa nos puede estar apoyando mucho. Y recuerden que Isa también está en el grupo. Es una de las dos somos las administradoras. Así que lo que necesiten, con el mayor de los gustos. Gracias, Isa. Gracias a todas ustedes y a todos ustedes por estar aquí y nos vemos en una próxima ocasión, que es mañana, en la próxima clase que tenemos, Dios mediante. ¿Listo? Muchísimas gracias, Isa. Besitos. Muchas Muchas gracias, gracias a bendiciones a todas. todos. Chaito.